¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, continuamos con el retiro de Navidad y antes de continuar desarrollando este tema, quisiera hacer un resumen de lo que vine hablando en los audios anteriores, ¿no? Este es el tercero. Bien, lo primero es las cualidades de lo divino, para decirlo en una forma un poco técnica, ¿no? ¿Cómo es lo divino en el cristianismo, ¿no? Y decimos que lo divino, tal cual se manifiesta en la Anunciación, no es espeluznante. Es decir, que no hay rayos que caen del cielo, ni terremotos, nada fantástico o tremebundo, ¿no? O misterioso en el sentido del género literario de misterio, ¿no? Y esto quizá nos cueste aceptar porque lo divino en el paganismo, y nosotros somos, que querramos o no, mitad cristianos, mitad paganos. En el paganismo, digo, lo divino es espeluznante, es maravilloso, ¿no? Fundamentalmente, ¿no? El sol, que es el astro que fue adorado por la gran mayoría de las civilizaciones paganas, ¿no? En el segundo audio yo les comenté un poco acerca del sentido etimológico de esta palabra, ¿no? ¿Qué significa pagano? Que viene de pago. Bien. En cambio, en el cristianismo lo divino se manifiesta en una forma sencilla y natural, ¿no? Y esta sencillez y naturalidad que vemos en el relato de la Anunciación se continúa, obviamente, en toda la vida del Señor y más allá, ya en la iglesia, en la Eucaristía, ¿no? En el pan y el vino. Y que esto decíamos también que es de enorme importancia porque, en segundo lugar, tal como, digamos, nos representamos lo divino, también nos representamos lo humano, porque lo divino es un espejo de lo humano. De modo que el cristianismo supone un cambio cultural, y sobre todo en relación al paganismo histórico que confesaban nuestros antepasados, ¿no? Griegos y romanos o fenicios. En el cristianismo, la cosmovisión, digamos, cristiana se puede sintetizar en una expresión del apóstol San Juan, de la primera carta: Dios es amor. Vamos a leer y nuevamente comentar brevemente este texto, ¿no? Que es muy sintético. Amémonos, dice San Juan, amados, amémonos unos a otros, porque el amor procede de Dios, de modo que todo el que ama nace de Dios y conoce a Dios. En cambio, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Entonces él señala al agape, ¿no? En griego agape, no solamente como una acción divina, sino como la misma esencia de Dios. Después se refiere a la manifestación, revelación, aparición, ¿no? Epifanía en griego, de este amor. En esto se manifestó el amor. O sea, la esencia, es decir, la sustancia, se manifiesta en forma empírica en que en nosotros, ¿no? A saber que Dios ha enviado a su Hijo, ¿no? La Navidad. En que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él, ¿no? Pero insiste Juan que el amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que exactamente al revés, en el que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo, repite, ¿no? Y entonces termina diciendo que si nos amamos, el amor de Dios se perfecciona en nosotros. Es decir, para decirlo en forma, digamos, gráfica, el amor desciende de Dios hasta nosotros y a través nuestro, como si fuésemos ahora instrumentos o canales del amor divino, ese amor divino se derrama en otras personas, en nuestro prójimo, ¿no? Digamos que todo se inicia, si quieren, en esta expresión, ¿no? Theos agape estin, Deus caritas est, Dios es amor. Este agape es un término casi desconocido en la antigüedad pagana, y como les dije, en este contexto señala no solamente una acción, sino la esencia misma, ¿no? Bien, no se trata, sin embargo, de que nosotros amemos a Dios, tal como lo ordenó Moisés, primer mandamiento, ¿no?
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, ¿no? Con toda tu alma, con toda tu fuerza, como ustedes recuerdan, ¿no? Sino que es al revés. En esto consiste el amor, dice Juan, no en que nosotros hayamos amado a Dios. O sea, no es que el amor consiste en que el objeto del amor humano ahora es Dios y no otra cosa, sino al contrario, sino que Él nos amó a nosotros. Y la Navidad es la manifestación, digo, de este amor, ¿no? Que luego se perfecciona a partir de nosotros, se derrama en otras personas, ¿no? Bien, esto, si ustedes lo piensan, es más que una expresión, es una cosmovisión, si quieren, una especie de sistema de mundo, ¿no? De espíritu que se puede desarrollar en todas las direcciones posibles, porque no se trata simplemente de una expresión de deseo, de algo declarativo o sentimental, sino un principio fecundo, no solamente teórico, sino práctico. Obviamente, Juan aquí está hablando de la vida práctica, de la moral cristiana, ¿no? Esta cosmovisión que después se llamará cristiandad o cultura cristiana o civilización cristiana, tiene esta forma entonces de un amor que desciende, ¿no? Desciende como desciende el anuncio del ángel Gabriel. Claro, María creyó a este anuncio. Bien, entonces tenemos que representarnos el paganismo, digo, no solamente como una época histórica, sumamente interesante y sumamente fecunda en manifestaciones culturales, ¿no? Sino como en el rechazo de esta cosmovisión, de esto que trajo, de esta novedad, ¿no? De esta novedad que trajo el cristianismo. Y claro, nosotros apenas nos descuidamos o nos dejamos llevar por la corriente en forma, digo, imperceptible, empezamos a reemplazar, a mezclar cristianismo y paganismo, ¿no? Porque el paganismo es más natural que el cristianismo. Porque el cristianismo en alguna de sus afirmaciones es antiintuitivo, hasta absurdo, dirá Tertuliano, ¿no? ¿Recuerdan ustedes aquella frase de Tertuliano? Credo quia absurdum est, ¿no? Creo porque es absurdo. Bien. Y sí, en efecto, ¿no? Por ejemplo, Aristóteles en la Gran Moral, ¿no? En la Ética de Nicómaco, y Aristóteles ciertamente es una de las inteligencias más agudas de la antigüedad, escribe en su tratado en el capítulo acerca de la amistad, dice, leo, segunda parte, capítulo 13, de la Gran Moral. A veces nos imaginamos que puede haber amistad con Dios, lo cual es un error. En nuestra opinión, solo cabe verdadera amistad donde hay reciprocidad de afectos. Pero la amistad, el amor a Dios, no admite reciprocidad. Y por eso la amistad es imposible. Y termina diciendo, ¿no es el colmo del absurdo decir que se ama a Júpiter? ¿No? Júpiter es el dios, no es el Zeus de los griegos, digamos, el dios principal. No sería, o sea, fíjense el énfasis que pone el filósofo, ¿no? Aquí, porque él no dice que la comunión afectiva entre el hombre y Dios es una cuestión, digamos, dudosa o misteriosa o que dejo para después, sino que la llama lisa y llanamente el colmo del absurdo. Es un reverendo disparate, una fantasía sin pies ni cabeza, que no merece ni resiste ningún análisis. ¿No sería el colmo del absurdo decir que se ama a Júpiter? Ahora, comparemos esta afirmación del gran Aristóteles, ¿no? A quien Santo Tomás llama el filósofo, con mayúscula, ¿no? Comparemos esta afirmación con las palabras que el Señor pronunció en la última cena. A ustedes, leo el Evangelio de San Juan, ya no los llamo siervos, sino amigos. Bien, entonces la Navidad nos trajo el don, ¿no? Que los santos padres llaman a Jesús el don de Dios, y junto con este don nos trajo innumerables dones imposibles de enumerar, que se diferencian, se destacan enormemente
de la época cultural, ¿no? Y del paganismo de todos los tiempos, empezando por esta especie de, entre comillas, definición de Dios, ¿no? Dios es amor. Nosotros hablábamos, y sigo entonces un poco adelante, por qué celebramos la Anunciación el 25 de marzo, y yo les decía que la celebramos porque celebramos la Navidad el 25 de diciembre, ¿no? Entonces son 9 meses antes de la Navidad, de la celebración del nacimiento del Señor. Y ahora podríamos preguntarnos por qué celebramos la Navidad el 25 de diciembre. Bueno, en primer lugar, porque la Navidad es un hecho histórico. O sea, todas las fiestas cristianas no tienen como objeto dogmas abstractos, ¿no? Sino hechos históricos. Celebramos la Navidad, la Anunciación, la muerte del Señor, la resurrección, no sé, la transfiguración, etcétera, el nacimiento, el bautismo. O sea, toda celebración litúrgica, su gran mayoría, ¿no? Porque hay celebraciones que no tienen como objeto hechos históricos, sino dogmas, por ejemplo, la fiesta de la Santísima Trinidad, pero que es una fiesta posterior, y en realidad se celebraba junto a Pentecostés, ¿no? Entonces, la Navidad, digo, la celebramos porque, siendo un hecho histórico, nosotros recordamos naturalmente, siendo nosotros también seres históricos, ¿no? Porque el hombre es un ser histórico, es decir, existimos en el tiempo y en el espacio, esto significa histórico, y entonces, obviamente, los grandes acontecimientos de la historia son celebrados, ¿no? Así como celebramos también el día de nuestro nacimiento, porque es un día de alegría, de festividad, de gratitud, ¿no? Porque obviamente nacer es un hecho positivo, porque decimos, ¿no? Junto con el Génesis, que es bueno existir y Dios que era bueno. Esta bondad de la existencia, que a nosotros nos parece bastante evidente, no lo era en otras culturas, para las cuales la existencia individual, el yo individual, es fruto de dolor, ¿no? De sufrimiento, de frustración. Por eso el hombre debe desear solamente disolverse en el absoluto, ¿no? Esto que estoy diciendo era muy frecuente, sobre todo en Oriente, y lo sigue siendo. Pero nosotros celebramos la existencia y celebramos las grandes fechas que conmemoramos, ¿no? Patrias, etcétera. También religiosa, se destaca obviamente la Navidad. El 25 de diciembre no tiene un origen bíblico ni cristiano porque nosotros no conocemos, según el Evangelio no nos dice qué día nació el Señor, sino que tiene un origen pagano. Y esto puede escandalizar a muchas personas y de hecho las escandaliza hasta tal punto que en alguna época la Navidad, en algunas regiones puritanas, ¿no? Sobre todo en los Estados Unidos, la Navidad estaba prohibida. Repito, en regiones cristianas, por ejemplo en la ciudad de Boston, durante una época determinada, la Navidad estaba prohibida por ley. ¿Y por qué? Claro, porque los puritanos, o sea, protestantes que intentan cumplir a rajatabla la Biblia, si no está en la Biblia no hay que celebrarlo. Claro, y el 25 de diciembre no está en la Biblia. De modo que los cristianos, sobre todo la Iglesia Católica o la Iglesia Ortodoxa, también cierta parte del protestantismo revistió de cristianismo determinadas costumbres paganas. Festejan el nacimiento de Jesús en diciembre cuando podría haber ocurrido en septiembre o en marzo. Entonces vamos a empezar un poco en esto, que es de enorme importancia, porque nos señala la forma en que, al menos en la Iglesia, se entiende la relación entre el paganismo y el cristianismo. Y una de estas formas de entenderlo es tal como lo entiende o lo entendió el Señor en la misma Navidad. Ustedes saben que, dice el Evangelio, que unos reyes magos, que en realidad parece que no eran ni reyes ni magos, sino eran más bien sabios y sacerdotes, venidos de Persia, del Oriente, hombres que estudiaban las estrellas porque creían ellos que las estrellas eran revelaciones divinas, ¿no? O sea, lo que nosotros hoy en forma vulgar llamaríamos
astrología, ¿no? Y en forma aún más vulgar, horóscopo. Es decir, que la vida humana está regida, gobernada por los astros, que es una idea pagana. Entonces estos sabios, acostumbrados, digo, a leer las estrellas, vieron en el cielo una luz particular. Esta luz particular que nosotros decimos que es la estrella de Belén, que la entendemos generalmente como una estrella milagrosa, ¿no? Algunos la han querido identificar con un cometa, etcétera, o sea, con un fenómeno estrictamente natural que coincide en la época del nacimiento del Señor. Nosotros creemos en general, ¿no? Siguiendo la tradición, que es una estrella milagrosa. Ahora bien, pensemos un poco en la forma en que Dios se comunica a estos reyes magos, ¿no? A estos sabios. Es decir, el Señor no les dice, no se les aparece y les dice que dejen de leer cosas raras, de estrellas, ¿no? Etcétera, y que vayan a Belén, que no hace eso, ¿no? No se les aparece en sueños, ningún ángel se les aparece, sino que Dios utiliza el instrumento de la estrella. O sea, de alguna manera Dios se adecúa a la mentalidad de estas personas que buscando en las estrellas, entre las estrellas, señales de lo divino, encuentran una señal que es la estrella de Belén. Aquí hay un elemento más allá de lo histórico, pedagógico, que es sumamente interesante y que pues la Iglesia va a asumir en muchas formas. Y una de esas formas es precisamente la fiesta de la Navidad. Es decir, no se trata de rechazar el paganismo o lo que tiene de natural o de luminoso el paganismo, sino de asumir lo que se pueda asumir, ya que el hombre que nace en una determinada cultura intenta obviamente conservar esa cultura, lo bueno de esa cultura, aún haciéndose cristiano, ¿no? Recuerden ustedes que el primer milagro que realizó el Señor fue un milagro de lo que se llama la transformación, ¿no? La conversión, la llaman, del agua en vino, en la boda de Caná. O sea, no es que Dios, nuestro Señor, crea el vino de la nada, sino que del agua hace vino, y el vino en gran medida es agua, ¿verdad? Es decir, no sé en qué porcentaje, pero es obvio que hay mucho de agua en el vino. Y sin embargo es vino, no es agua, ¿verdad? De modo semejante, el paganismo, lo que tiene de bueno y natural el paganismo es como el agua que por la gracia divina se transforma en vino. Sucede, le repito, con esta manifestación de Dios mediante las estrellas, en concreto de la estrella de Belén, y sucedió siglos después, cuando la Iglesia fue instalando en forma, digamos, casi natural e inconsciente, el 25 de diciembre como la fecha de la Navidad. ¿Y por qué? Claro, en primer lugar porque nosotros como hombres necesitamos festejar. Si el hombre es un ser que por naturaleza festeja, no podemos no festejar. En todas las civilizaciones antiguas siempre hubo fiestas. Entonces, en primer lugar, eso, ¿no? No podemos no festejar los grandes acontecimientos de nuestra fe. Y no festejarlos no nos hace más cristianos. El hombre no es más cristiano por el hecho de que no festeje la Navidad, al contrario, ¿verdad? Entonces, en segundo lugar, porque la Navidad es un hecho histórico, y entonces cada año entendemos que vuelve el día, así como el cumpleaños vuelve todos los años y nosotros felicitamos a nuestros amigos y le decimos feliz cumpleaños, ¿no? Etcétera. Lo mismo sucede con el nacimiento del Señor. Bien, entonces vamos a pensar un poco, ponernos quizá en los zapatos de un pagano, si quieren, ¿no? Un pagano, literalmente hablando, un hombre del pago, ¿no? Un aldeano de una aldea cercana a Roma, ¿no? Por ejemplo, cercana al puerto de Ostia, ¿no? Cerca de Roma, que vamos a llamar así Antonio, ¿no? Antonius, ¿no? Antonio es un hombre que en diciembre, obviamente, es invierno, en el hemisferio norte es invierno. Nosotros argentinos vivimos en el hemisferio sur, pero el cristianismo fundamentalmente procede del hemisferio norte,
¿no? Y el hemisferio norte en diciembre es invierno. Y en invierno sucede ¿qué? Sucede que, como ustedes saben, que hay una inclinación determinada de la Tierra en relación al Sol, etcétera, ¿no? Hay una variación en relación al eje del Ecuador. Cuando en determinada época del año el hemisferio norte se aleja y el hemisferio sur se acerca, lo que sería más bien el verano para nosotros, y a la inversa, digamos, en relación al Sol, ¿no? Por eso los días en invierno son más cortos y las noches son más largas. Pero entonces llega Antonio, ¿no? Un hombre que durante siglos sus padres y los padres de sus padres, los abuelos celebra en diciembre la fiesta del sol naciente, del sol invicto, ¿no? Y otras fiestas relacionadas con el sol. ¿Por qué? Claro, porque el sol se va alejando en invierno, hace más frío y los días son más cortos. Pues llega un momento en que el sol, que recuerdo es una divinidad, no es una luminaria, no es una lamparita que puso Dios para iluminarlo, no es gas, ¿no? Como en efecto es, ¿no? El sol, ¿qué es? Gas, fundamentalmente gas, ¿no? Es hidrógeno, helio, otros gases, pero bueno, es eso, ¿no? Yo, porque tengo problemas un poco de salud, practiqué durante una época yoga, ¿no? Y entonces la instructora nos decía, bueno, ahora vamos a saludar al sol, ¿no? La posición del saludo al sol. Entonces, haciendo un esfuerzo tremendo, ¿no? Tratando de acomodar mis huesos, mis músculos y todo eso, ¿no? Que cada vez más rígido, ¿no? Un desastre. Bueno, saludar al sol, ¿no? Bueno, la posición, claro. Pero el sol no sabe que yo lo estoy saludando. ¿Por qué no sabe? Bueno, porque es gas, ¿no? Es como saludar una garrafa de gas o saludar un tanque de petróleo, ¿no? Yo no paso por la YPF, ¿no? Un tanque de petróleo y saludo al tanque de petróleo. No, pero lo que pasa es que el sol ha sido humanizado, ha sido sacralizado, ha sido divinizado por el hombre, ¿no? Y entonces, esto de la cercanía y de la lejanía del sol, que es un hecho científico, era entendido en aquella época como algo perteneciente a otra dimensión, a lo sagrado, a lo religioso, ¿no? Si el cristianismo, señalan los autores, es una religión que ha desmitologizado el mundo, ha desacralizado el mundo. O sea, al señalar a Dios como Dios, y este es el don que trajo el cristianismo, al mismo tiempo trajo la condena de todo lo que en otras épocas se levantaba, se erigía como Dios, ¿no? Entonces el cristianismo es una afirmación y una negación, una aceptación y un rechazo. Como le dijo un santo a un rey pagano, no recuerdo bien las circunstancias, en aquella época, ¿no? Cuando este rey recibe al Señor, cree en Cristo, entonces dice, bueno, ahora, le dice este obispo, ¿no? Adora lo que quemaste, porque este hombre había sido perseguidor de la iglesia, y quema lo que adoraste. Es decir, que nosotros, al afirmar la divinidad de Dios, rechazamos la divinidad de todo lo que no es Dios. No por eso decimos que no procede de Dios, pero sí, procede por vía de creación, pero no es idéntico a Dios, ¿no? Entonces Antonio, Antonio, un buen ciudadano, un pagano, celebra entonces esta fiesta. Llegan los misioneros cristianos a la aldea donde vive Antonio y le anuncia el Evangelio. ¿Qué le anuncia? Bueno, le anuncia que el sol es una luminaria creada por Dios que, en fin, llegado un momento, no olvidándose de los hombres, envió a sus profetas y en la plenitud de los tiempos envió a su hijo, nacido de una mujer, etc. Bueno, el querigma que se llama, ¿no? Es el contenido de las cartas de San Pablo, el contenido del Evangelio. Es esto lo que los cristianos le anuncian al buen Antonio que cree en Cristo, ¿no? Y claro, llega el mes de diciembre y se pregunta Antonio, ¿y ahora qué hago, no? Es decir, porque mis vecinos todos, mi familia ahora es cristiana, porque se bautiza él y su casa, como dice también el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿y ahora qué hacemos, no?
Claro, lo que le señala la Iglesia, digo en forma espontánea, que ahora no hay que dejar de celebrar al sol, sino que hay que celebrar al verdadero sol, como lo llama el Evangelio de San Lucas a Cristo, sol que nace de lo alto. Entonces no se trata aquí, digo, de rechazar la fiesta del sol, sino de entender que este sol, que es el sol físico, es un símbolo, una señal, un hermano, como lo llama San Francisco, el hermano sol, señal del sol verdadero, ¿no? Y termino con una anécdota mía. Yo una vez tuve la oportunidad de peregrinar al monte Sinaí, que está en Egipto, por un tema de trabajo. Cuando yo vivía en Rusia, tuve que irme de Rusia por un tema legal, y entonces un lugar donde podía irme era Egipto, ¿no? Que en aquella época era muy barato ir, etcétera. Yo tenía un amigo, un misionero ahí, entonces, en fin, lo hago corta. El día de la Pascua, en el monte Sinaí, los peregrinos, fundamentalmente ortodoxos, suben llevando antorchas o candelas, velas, ¿no? De noche a la cumbre del monte Sinaí, que según la tradición es el lugar donde Moisés recibió las tablas de la ley, etc. Entonces, pero hay que llegar antes de la salida del sol, antes del amanecer. Entonces llegamos más o menos a las 5 de la mañana, 5:30, y todos los peregrinos cristianos esperan la salida del sol. Y cuando sale el sol, empezamos a cantar, ¿no? Los ortodoxos tienen un hermoso canto, Cristo resucitó, ¿no? En ruso, en griego, en otras lenguas, ¿no? En árabe, en fin, Cristo resucitó. Pero lo interesante es que se une en este ritual, que es cristiano, el símbolo con la realidad, porque esperamos en forma absolutamente, digamos, natural esta maravilla que es la salida del sol, ¿no? Que sucede a propósito todos los días, esta misma maravilla. Maravilla que nos recuerda, obviamente, al sol que nace de lo alto. En fin, de modo que este agua, ¿no? Se transformó en vino, un poco como las estrellas de los persas se transformaron en la estrella de Belén. Esta es un poco la pedagogía, el principio, que como ustedes ven es absolutamente bíblico y evangélico. Aquí no hay nada de pagano en el sentido negativo, ¿no? Como algunos afirman, ¿no? Hay un predicador protestante muy como resentido, llamado César Vidal, que siempre habla mal de la Iglesia Católica como si se tratase de una mezcla histórica entre paganismo y cristianismo. Bueno, si entendemos que todo elemento pagano es satánico, demoníaco, sí, obviamente. Pero nosotros asumimos del paganismo lo que tiene de natural, según aquello de el padre de la Iglesia, ¿no? Que dice, y termino, Cristo al venir al mundo hizo 3 cosas: suprimir lo diabólico, restaurar lo humano e infundir en lo humano lo divino. Bueno, con esto termino, espero que haya sido de su utilidad. Si así fue, le voy a pedir que lo compartan, etcétera. Que tengan un muy buen día.